Esta es la Insta360 Ace Pro y esta es el DJI Osmo Pocket 3. Y hoy voy a responder a dos preguntas: ¿cuál merece más la pena y cuál me tengo que comprar? Y al final del vídeo os digo mi favorita. Y empezamos, como no, hablando de la calidad del vídeo, frente a frente. Siendo sincero, la Pocket 3 me dejó con la boca abierta nada más probarla. Pero claro, luego llegó la Insta360 Ace Pro y ¿para qué queremos más? Dos espectaculares cámaras donde la Pocket 3 cuenta con un sensor de 1 pulgada, lo que nos ofrece también un mayor efecto de desenfoque en el fondo o bokeh, que queda realmente bien y que no tenemos en las cámaras deportivas. En mi opinión, mucho mejor. La Ace Pro es una cámara de acción en toda regla que ofrece un aspecto muy nítido y más enfocado en toda la imagen y que quizás queda menos cinemático. Si miramos el detalle, parece que el Pocket 3 expone algo más las imágenes, con cielos más sobreexpuestos, y es que la Ace Pro trabaja muy bien gracias al modo de vídeo HDR hasta 4K 30 frames por segundo, que queda muy bien. Una pena no poder usarlo en 4K 60 frames por segundo para algunas escenas más rápidas. Y es que ambas cámaras tienen puntos fuertes y puntos no tan fuertes, como puede ser el caso del campo de visión, donde la Pocket 3 está bastante más limitado, pudiendo jugar mucho más en la Ace Pro hasta el campo de visión Action. Uno de los inconvenientes del Pocket 3, aunque puedes arreglarlo parcialmente usando la lente de gran angular que viene con el kit de Creator. Pero claro, ya vas a subir de precio y las diferencias puede que no sean muy grandes, ¿a que sí? Por cierto, si estás buscando accesorios a buen precio, te recomiendo que te unas a mi canal de Telegram ahora mismo y también al de WhatsApp. Y además, en la Ace Pro vas a contar con nivelado de horizonte hasta 45 grados, pero a mí me gusta sobre todo usar el modo Free Frame y editarlo a posterior en la aplicación o en el Insta360 Studio con mucha más libertad. Si necesitas ayuda para editar tus vídeos de las cámaras de Insta360, te dejo por aquí arriba mi guía completa sobre la aplicación. Ambas cámaras pueden grabar vídeo 4K desde los 24 frames por segundo hasta la cámara lenta a 120 frames por segundo o 240 frames ultra slow motion, pero solo hasta 1080 Full HD. Con ambas cámaras vas a obtener buenos resultados, muy buena calidad. Ahora hablamos de las tomas nocturnas, donde creo que el Pocket 3 está más orientado a vlogs y viajes, y donde la Ace Pro, aunque también puedes bloguear fácilmente con la espectacular pantalla, está más enfocada a acción, a deportes, pero tranquilo que ahora lo vemos en detalle. El Pocket 3 cuenta con un estabilizador de imagen mecánico, es decir, un gimbal de 3 ejes que nos permite estabilizar las imágenes y realizar movimientos de cámara muy fluidos, muy agradables a la vista, más parecido al cine, aunque si caminas de forma brusca sin tener cuidado se pueden notar los pasos. Por su parte, la Ace Pro tiene un estabilizador muy potente, pero digital, que consigue buenos resultados tanto a gran velocidad como andando, así como de noche. Y es que pese a no contar con un gimbal integrado, el nuevo modo Pure Video consigue unos resultados tremendos. Y es que nos encontramos con dos de los mejores modelos vistos hasta ahora, con permiso de la DJI Action 4, que podemos conseguir con cámaras tan compactas. El Pocket 3 tiene un modo dedicado para la baja luz, lo que ayuda a mejorar la grabación en atardeceres y de noche gracias a ese sensor de 1 pulgada y el estabilizador integrado. Pero Insta360 ha conseguido salvar esa diferencia mediante software gracias al modo Pure Video, donde vas a conseguir unos resultados brutales hasta 4K, muy similares en muchas ocasiones al Pocket 3, aunque con diferencias. ¿Qué te parece a ti? ¿Ves alguna ganadora por ahora? Dímelo en los comentarios y ya que estás por ahí abajo, no olvides suscribirte al canal porque vienen un montón de vídeos. Uno de los apartados donde hay una clara ganadora, la Pocket 3, es en el vídeo de 10 bits. Un vídeo que te captura mucha más información y que posteriormente puedes y debes editar en postproducción para conseguir las tomas con los colores y exposición a tu gusto. Por su parte, la Ace Pro se queda en un vídeo más clásico de 8 bits, pero que con el modo HDR consigue muy buenos resultados como estamos viendo.
Quizás un apartado que solo interese a los más expertos, pero que se está volviendo cada vez más relevante en este sector. Y sin duda el apartado clave de esta comparativa, en mi opinión. Como hemos mencionado antes, la mayor preocupación al usar el Pocket 3 es su fragilidad frente a una cámara de acción como la Ace Pro. Para mí tiene dos puntos bastante frágiles y peligrosos, el gimbal y la lente. Me da relativo miedo con lo torpe que yo soy cuando lo estoy usando y no estoy cómodo hasta que no vuelvo a meterlo en el estuche e incluso así, al no estar completamente cerrado, temo por el polvo, la arena, la suciedad de mi mochila o incluso de mis bolsillos. Como ya sabéis, no es resistente al agua, ni a la lluvia, ni a salpicaduras y la ranura de la micro SD está totalmente expuesta. Por otro lado tenemos la Ace Pro. Un buen tanque que puedes llevarte a cualquier lado sin ningún miramiento. Sí, lo sé, la lente no es intercambiable, aunque tienes cambio gratis por Insta360 durante el primer año, y del que la marca se está asegurando de subir muchos vídeos a las redes sociales mostrando pruebas extremas de su resistencia. Así que de nuevo, me quedo más tranquilo con la Ace Pro. Sin duda, otro de los apartados donde ambas cámaras son muy fuertes, pudiendo conectar micrófonos externos en ambas, como el DJI Mic 2 en el Pocket 3 de forma nativa y del que te voy a dejar varios vídeos en el canal y por aquí arriba. Pero a la hora de grabar, como hemos dicho, el campo de la Pocket 3 es más cerrado. Pero si obviamos eso, he tenido quizás algunos problemillas con el estabilizador, con el gimbal, ya que suele desviarse ligeramente y tengo que estar continuamente apretando 2 veces el joystick para que vuelva a una posición centrada. O bien tener activa siempre la opción de seguimiento facial, aunque a veces también le cuesta encontrarme. Con la Ace Pro no tienes ese problema con la lente fija. Apunta siempre hacia ti y listo, no te sales del cuadro. También le podemos conectar auriculares y micrófonos externos gracias al adaptador, pero tienes que comprarlo aparte, tenlo en cuenta. La pantalla es mucho más grande y te permite ver mejor lo que estás grabando sin duda alguna. Quizás aquí el punto que le doy a la Pocket 3 es debido al Active Tracking. Una función que me gusta mucho y que utilizo para grabar tomas cuando salgo solo a grabar y que funciona muy bien incluso cuando hay objetos por delante o se te cruza una persona. Y ahora mismo estoy grabando pleno contraluz, quiero ver qué tal se ve ese HDR de la Insta360 Ace Pro cuando tenemos un cielo tan complicado como el que tenemos hoy, donde hay mucho sol y muchas nubes también, así que es una prueba extrema yo creo para el HDR. Voy a comparar el zoom y el de la Ace Pro, ahora lo subo a 2x, el del DJI Osmo Pocket 3, 2x Pocket 3, 2x en iPhone, 5x, zoom óptico en iPhone, estoy a contraluz y aún así consigue una prueba más. Estoy caminando con las cámaras sujetas en un palo selfie, una distancia de unos 90 centímetros más o menos, con el DJI Mic 2 conectado al Osmo Pocket 3, también estoy probando con el iPhone 15, también estoy probando con el iPhone 15 Pro Max y el DJI Pocket 3, por supuesto. Quiero ver qué tal estas 3 cámaras frente a frente cuando acaba de caer el sol, ya queda muy... Otro punto clave, la batería, cómo no. Contamos en la Pocket 3 con una batería integrada, es decir, no la podemos sacar ni intercambiar y únicamente puedes añadirle este módulo adicional. De nuevo, te recomiendo que te compres el Creator Combo donde te viene todo para poder tener un extra de batería. Es algo que se echa mucho en falta, sobre todo al salir a grabar viajes o aventuras donde no puedes cargar tu batería continuamente, y es que no vas a poder cambiar las baterías rápidamente porque no me voy a comprar varios mangos o módulos de estos, sobre todo por el precio que tienen. El punto fuerte es que tiene cambio en caliente de batería, es decir, que puedes poner o quitar este módulo sin tener que parar de grabar, y también ten en cuenta que la autonomía dura hasta casi los 140 minutos de vídeo a 4K, como te voy a dejar en una prueba extrema muy pronto en el canal. En la Ace Pro, pues mucho más clásico. Abres la tampilla, sacas la batería, metes otra nueva y cargadita y a seguir dándole caña. Eso sí, tienes que parar el vídeo. Es bastante menor, de unos 100 minutos 110 aproximadamente a 4K 30 frames por segundo.
Y en la parte de la experiencia personal usando estas dos cámaras en los últimos meses, la verdad es que tengo que decir que me encantan. Son unas cámaras muy buenas. Me parece que la Pocket 3 tiene algunas limitaciones para algunos escenarios, sobre todo relacionados con la acción y la aventura, y pese a que creo que cuenta con algo más de detalle y calidad en la imagen, al menos para mí, la Ace Pro es mucho más polivalente y me es más práctica para usarla en el día a día. No voy a sufrir tanto por los golpes, ni por el agua, ni por la lluvia, ni por el polvo. He pasado de largo por algunas de las características más chulas que tiene la Ace Pro, como son las funciones de inteligencia artificial, de las que tienes toda la información en la guía más completa de la Ace Pro, que te la dejo por aquí arriba, por supuesto. Me parece que Insta360 ha creado un potente híbrido, que sin tener las altas especificaciones de la Pocket 3, compite frente a frente, siendo más polivalente y te vale para cualquier tipo de situación. Definitivamente el listón está muy alto y GoPro se tiene que poner mucho las pilas en este año, como te voy a contar muy pronto en el canal. Y para ti, ¿cuál es la cámara que gana? ¿Cuál te has comprado o cuál te vas a comprar? Dímelo ahora mismo en los comentarios. Y ahora te voy a dejar con dos vídeos de la Pocket 3 y de la Ace Pro que os van a venir genial. Échales un vistazo y nos vemos en el siguiente.